Una de las prácticas que a veces pensamos que no es importante o que hemos olvidado como cristianos, que pensamos que tal vez no es necesaria o que no tiene la suficiente prioridad que debería tener, es la oración. Es algo que hemos dejado de lado. Podríamos llegar a pensar que tienen prioridad otras cosas, como por ejemplo asistir a la iglesia, como por ejemplo diezmar y ofrendar, o como por ejemplo solo leer la palabra. Eso es importante y es necesario, pero no podemos dejar de lado la oración. Es de suprema importancia para nosotros como creyentes orar. Es algo que debemos hacer todos los días, estar conectados con Dios por medio de la oración. Es un medio que Dios nos ha dejado para podernos conectar con Él. Y es importante también saber cómo hacerlo, que las personas sepan que la oración es importante, cómo debemos orar y qué tanto podemos llegar a obtener con la oración en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a ver bíblicamente cómo debemos orar, qué es lo que debemos hacer, y vamos a recibir mucho de la oración. Si nosotros nos ponemos constantes, orando todos los días, en todo momento, Dios va a hacer algo en nuestras vidas. Él nos va a comenzar a hablar, porque es como veíamos en el Antiguo Testamento un texto que nos habla de que Jacob tuvo una visión y Jacob veía que los ángeles, fue un sueño, y él veía que los ángeles subían y bajaban por una escalera desde la tierra hasta el cielo. Eso es lo que pasa con la oración hoy en día. Es el medio en que sube y baja las peticiones, sube y baja la comunicación con Dios. Dios nos habla por medio de esa escalera que Él ha establecido por medio de la oración. Y lo mejor de todo es que ya no es como en el Antiguo Testamento, que necesitábamos ir al templo para hablar con Dios, sino que lo podemos hacer en cualquier lugar. Lo podemos hacer desde nuestras propias casas. Acá oramos, pero también en nuestras casas debemos hacerlo. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra del Señor: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor nos dice acá que acerquémonos confiadamente, con confianza. Podemos buscarlo a Él. Y podríamos tener una manera incorrecta de interpretar la oración o de estar orando, querer orar solo para pedirle al Señor, solo para llevarle las peticiones al Señor. Y podríamos caer en ese error de que solo le llamamos las cosas al Señor y dejamos ahí, ¿sí? Y no hacemos absolutamente nada más. O solo le pedimos al Señor, como si Él fuera el genio de la botella que está solo para cumplir los caprichos de sus hijos. El Dios bombero. No es así, o el Dios bombero. Si no es así, no se trata solo de llevar las cosas. Sí, tenemos que hablar con Él, presentar nuestras peticiones, llevar nuestras cosas, pero también es de suma importancia recibir de Él. Por medio de la oración recibimos de Él. Y es algo que vamos a ir adquiriendo a medida que vamos a ir orando, vamos a comenzar a recibir del Señor. Y eso fue lo que hizo Jesucristo cuando vino acá a la tierra. Él estableció una escalera entre el cielo y la tierra para que nosotros pudiéramos tener entrada, como dice en Hebreos, confiadamente al trono. Entonces, cada vez que vayamos a orar, podemos estar seguros de que Dios está ahí, de que Él quiere escucharnos y de que podemos entrar al trono de la gracia. Es lo que pasa con la oración. Entonces, yo no voy a buscar solo a Dios para llevar mis peticiones,
sino que lo voy a buscar también porque puedo recibir algo de Él. Y no es cualquier cosa lo que vamos a recibir de Dios. Vamos a recibir grandes bendiciones. Vamos a recibir también revelación de lo que tenemos que hacer en nuestras vidas, el propósito de Dios. Y vamos a activar esa vía espiritual o sobrenatural que va en dos direcciones. Entonces sube y baja. Sube cuando yo hablo con Él y Él me contesta también por medio de la oración. Y vamos a ver que la Biblia nos muestra las maneras de orar. Vamos a ver muchos ejemplos. Estamos estudiando sobre la oración porque es muy importante en la vida cristiana. Salmos capítulo 55, versículo 17. Salmos capítulo 55, versículo 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. El salmista está diciendo acá que cuando es tarde y mañana, o sea, durante el día, y también a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Y esto es verdad. Cada vez que nosotros vayamos a la presencia del Señor, Él oirá mi voz, mi petición, mi clamor, y podremos hablar con Él. Y recuerden que para el pueblo de Israel el día comenzaba a las 6 de la tarde. Entonces por eso dice tarde y mañana, como en Génesis que veíamos también que y fue la tarde y la mañana un día. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo comienza a orar el salmista? Tan pronto comienza el día. Tan pronto comienza el día. En este caso, a las 6 de la tarde, porque estamos hablando del pueblo de Israel. Pero en nuestro caso, pues sería también en la mañana. En la mañana. Si decimos que el día de nosotros comienza a las 6 de la mañana, pues a las 6 de la mañana ahora. Pero en realidad sería a las 6 de la tarde. Entonces, yo puedo comenzar a orar desde las 6 de la tarde, luego en la madrugada y luego en la mañana y a mediodía, todo el día, orar constantemente. Un predicador oraba y leía la Biblia cada vez que iba a comer. Entonces, comía en la mañana, el desayuno, ¿cierto? Oraba, leía su palabra y desayunaba. Al mediodía, oraba, leía la palabra y almorzaba. Y en la noche, oraba, leía la palabra y cenaba. Era siempre, todo el día, constantemente. Y eso es lo que acá nos está diciendo el salmista. Entonces, la oración es algo que siempre debemos tener en nuestras vidas. Continuamente estarnos comunicando con Dios. Y es un tema que debemos aprender, que debemos estudiar. Sea una persona nueva en el Evangelio, o sea una persona que ya lleva tiempo, le va a servir para repasar. Y de pronto el Señor le muestre cosas nuevas durante todo este tiempo que estemos estudiando sobre la oración. La oración va a hacer un cambio en mi vida, va a transformar mi vida, va a hacer algo que nosotros no imaginamos, porque la oración es un medio que estableció Dios y la oración tiene poder. Así como la palabra veíamos tiene poder, la oración también tiene poder. Y esto es algo que nos va a beneficiar mucho, es algo que nos va a llenar de paz, es algo que nos va a llenar de gozo, es algo que nos va a fortalecer. Eso hará la oración en nuestras vidas. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 11.
Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 12. Versículo 11. 6, 11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día. Todos nosotros necesitamos el pan diario, ¿cierto? El alimento diario. Todas las personas, todas, necesitan de Dios todos los días y constantemente. Necesitamos alimentarnos de Dios. Necesitamos hablar con Dios. Necesitamos tener dirección de Dios. ¿Cuándo? Todos los días. Y en el Antiguo Testamento veíamos que Dios dio al pueblo de Israel el maná, que era el pan del cielo, en el desierto, donde no había que comer al pueblo de Israel. Y ese maná alimentó a Israel por todo el tiempo que estuvo en el desierto. Asimismo, Dios nos ha dado hoy la palabra, el alimento espiritual, pero también la oración. Ambas van de la mano. Necesitamos la oración para aumentar nuestra energía espiritual y recibir la dirección de Dios. ¿Qué pasa con una persona que no se alimenta bien durante un día? Pues al otro día va a estar débil, se va a sentir mal, no va a poder concentrarse en sus cosas. Pero lo mismo pasa cuando una persona no ora al Señor. Se va a sentir como si fuera a la deriva, como si estuviera solo caminando por este mundo. Así como el cuerpo necesita proteína, carbohidratos, grasa, frutas, verduras, líquido, agua, el espíritu también necesita el pan de vida, que es Jesucristo, que es la palabra, pero también necesita de la oración, hablando con Dios todos los días. Amén. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel, ahí ellos en el desierto, ¿sí? Hoy la presencia de Dios está con nosotros en todo tiempo. Entonces solo es cuestión de llamarlo. Aquí estoy, Señor, quiero hablar contigo, quiero presentar mis peticiones, presentar mis cargas, presentar mis proyectos. Todo eso se lo presentamos al Señor, pero también nos vamos a sentar y vamos a escuchar la voz de Dios cuando estemos orando. Aleluya, Santo Dios. Es importante y por eso Jesús usa acá esa alegoría del pan, y también vamos a ver que Jesús mismo oraba. Es un ejemplo de oración, de que Él se apartaba, de que buscaba a Dios en oración, y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Jesús es nuestro ejemplo, entonces debemos buscarlo en oración, y de esa manera también vamos a dejar de vivir tanto en la carne, porque a veces cuando no oramos estamos viviendo en la carne, en las cosas de la carne. Colosenses capítulo 4, versículo 2. Carta a los Colosenses, capítulo 4, versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces nos dice que debemos perseverar, es decir, que este versículo nos está instando a que debemos dedicarnos continuamente a la oración. Perseverar. O sea, rendirnos a orar. No dejar que la carne nos controle, sino que vamos a buscar a Dios, vamos a buscar esa comunión con Dios por medio de la oración. Y de esa manera también nos vamos a ir disciplinando constantemente, cogiendo una costumbre, cogiendo un hábito de buscar al Señor en oración, y varias horas al día. Si nosotros tenemos 24 horas al día, ¿cómo es posible que no podamos dedicarle, aunque sea
1 hora al Señor, o 2 horas, o por lo menos 30 minutos. Si Él es el Todopoderoso, si Él es el que ha dado tanto por mí, y si yo estoy diciendo y creyendo que Él es el dueño de mi vida. Ahora pues van a haber, como les decía, muchos beneficios de buscarlo a Él en oración. Aunque hayan días donde nos sintamos cansados, el Señor va a darnos fuerzas para orar. Yo he vivido eso de que he llegado cansado después de un largo día de trabajo y el Señor ha restaurado mis fuerzas y puedo llegar a orar 30 minutos o 1 hora y alabarlo también. Eso hago yo. Puede que haya mucha distracción. Hablábamos la semana pasada de lo importante que es sacar un día no, sino un lugar aparte, el lugar secreto, para hablar con Él. Puede haber días donde no querramos escuchar la voz de Dios o donde estemos desanimados, pero la Biblia me dice, perseverar. Y en esta noche nos dice, perseveremos. ¿En qué? En la oración. No es un ritual religioso, no es algo que hacemos como solo por hacerlo, como por cumplir y ya. Es algo donde activa el poder de Dios, donde estamos adorando, donde estamos presentando nuestras peticiones, donde estamos intercediendo por los demás. Esa es la oración, donde podemos agradecerle al Señor, porque veíamos ahí que nos dice con acción de gracias, donde podemos agradecerle pues todo lo que hace en nuestras vidas. De esa manera vamos a depender también de Él, comenzar a entender y a depender totalmente de Dios. Y si yo tengo un desánimo, seguro que Dios me va a dar para superar ese desánimo que tenga. Entonces, no es opcional, y menos para el creyente que ya es maduro. Es algo que debemos hacer constantemente. Y voy a decir algo, aunque parezca un poco incómodo, pero podríamos llegar a tener el espíritu durmiendo, casi a punto de apagarse. Pudiéramos llegar a tener el espíritu como en hibernación. Hibernación es cuando los animales duermen por bastante tiempo porque se acerca una temporada del año complicada, donde tal vez hace mucho frío o donde tal vez hay escasez de alimento. ¿Y qué hace el animalito o los animalitos? Se meten por allá en una cueva y duermen todo ese tiempo, se desconectan de todo hasta casi el punto de morir. Y cuando ya ven que hay alimento o cuando el clima ya ha cambiado, salen a buscar nuevamente el alimento y a recuperar sus fuerzas. Así pasa con muchos cristianos, pero muchos se quedan en ese proceso de hibernación y no logran activar su espíritu, no logran despertarse nuevamente, y no queremos que pase eso. No queremos que pase eso con ustedes, no queremos que pase eso con nadie que tenga a Dios en su corazón, porque está desperdiciando algo muy valioso que Dios ha dado, que es la oración. Y lo que debemos hacer es eso, buscar esa conexión, buscar conectarnos con Dios cada día, cada momento, cada instante, porque estaríamos desperdiciando algo que nos dejó el Señor en la cruz del Calvario. Es algo que Él nos ha dejado, esa relación entre Dios y los hombres. Por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, es que ahora tenemos acceso a la entrada del trono de la gracia, por medio de la oración. Entonces, un creyente que no ora está desperdiciando ese regalo que Jesucristo ha dejado para nosotros. ¿Sí? Personas que dicen ser cristianos, pero verdaderamente no están conectados con Dios. Lo han dejado a un lado por muchas cosas, totalmente ajenos de la vida de Dios, totalmente viviendo en la carne. Y piensan que son muy espirituales,
pueden que asistan a la iglesia incluso, pero la comunión con Dios está separada, alejada, porque han dejado hibernar su espíritu humano por mucho tiempo, lo han descuidado y algunas veces necesitamos, sí, orar por ellos, pero esas personas también deben comenzar a buscar a Dios, poner de su parte, sí, para encender nuevamente su espíritu, porque dice velando en ella, en la oración, velando, o sea, estar atentos de la oración, y es una de las maneras como podemos estar alertas espiritualmente, alertas a lo que el diablo pueda venir a atacarnos, porque cuando oramos y recibimos la dirección de Dios, Dios nos puede fortalecer y nos puede decir lo que va a llegar a pasar. Por medio de la oración, por medio de su palabra, Él lo va a hacer. Y Pablo termina diciendo acá que la oración debe ir acompañada de acción de gracias. Siempre, toda oración agradecemos al Señor. No se trata solo de, como les decía, llevar nuestras peticiones, sino también de agradecer por todo lo que Él ha hecho, porque cuando somos agradecidos, esa gratitud va a cambiar mi manera de pensar, va a cambiar mi corazón, y entonces yo ya voy a dejar de pronto la queja de un lado, porque estoy siendo agradecido. Lo contrario a ser agradecido es quejarme, porque si no estoy recibiendo de Dios, me estoy quejando, entonces soy un desagradecido. No agradezco lo que Dios me ha dado, aunque sea poco. Dios sabe por qué me da lo que me da. Él lo sabe. Entonces es algo de ser agradecido. Dios nos ha dado mucho, nos ha dado tanto, nos ha dado la vida eterna, y ese es un motivo para estar agradecidos con Él, de que nos haya dado vida, de que nos haya sacado de las tinieblas. Todos esos son motivos para agradecer, y de esa manera también vamos a fortalecer nuestra fe. Y cuando necesitamos, o cuando comienza esa voz interior a decirnos hay que orar, debemos orar, ¿sí? Es el Espíritu Santo llamándonos, hablándonos, diciéndonos a que es el momento de comunicarnos con Dios. Recuerden que el Espíritu lo puso Dios en nosotros, y es el medio por el cual Él se comunica. Dios habla a nuestros espíritus. Entonces Dios nos dice: ven y hablamos, hijo mío. Esa es la forma, en la oración. No vayan a pensar que es el diablo. El diablo no va a querer que nosotros oremos, todo lo contrario. El diablo va a hacer todo lo posible para que no oremos, para que nos apartemos de Dios, porque no le conviene. Entonces, si al cristiano se le olvida orar, mejor para Satanás. Punto a favor, para él. Y para eso apareció la oración también, para poder derribar las obras del maligno. Aleluya. ¿Y cómo? En el nombre de Jesús. Entonces, la idea de aprender sobre la oración es que nosotros podamos aprovechar eso tan precioso que Dios nos ha dejado, y podamos generar el hábito de que se convierta en un estilo de vida para nosotros, de estar orando en todo momento, de estar buscando a Dios. Y como decía el salmista, en la tarde, en la mañana y al mediodía, y cuando me acuesto, y cuando me levanto, y cuando voy al trabajo, y cuando me estoy bañando, en todo momento, en todo tiempo. Veamos cómo lo hacía el Señor Jesucristo, porque Él también nos da una clave aquí para vencer la tentación. Lucas capítulo 22, versículo 39. Lucas 22, 39. Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. El versículo 40 nos dice: oren para que no entren en tentación. Y dice que Él
lo hacía como solía. Llegó al lugar, perdón, el 39, y se fue como solía, o sea, como solía hacerlo. ¿Y en qué? A ese lugar. Era costumbre del Señor Jesucristo apartarse e ir a orar solo. Entonces el Señor nos está diciendo aquí que la oración es necesaria para no ceder a la tentación, para no llegar a caer en esa trampa. Entonces, dos cosas debemos tener en cuenta en nuestra vida cristiana, dos cosas que siempre van a estar, son estas: la oración y la tentación. Eso es algo que vamos a tener siempre como cristianos. Pues, ¿qué debemos hacer? Orar. Porque una es buena y la otra es necesaria. ¿Cómo así que la tentación es necesaria? Recuerden que la tentación significa prueba. Van a haber pruebas en nuestra vida cristiana. Para que nosotros podamos superar esa prueba, el Señor Jesucristo acá nos está diciendo orar. Entonces, una debe ser voluntaria y la otra va a ser obligatoria. ¿Cuál es la voluntaria? La oración. Yo oro voluntariamente. Y la tentación va a ser obligatoria porque todos vamos a pasar por pruebas. En algún momento, de una u otra forma, vamos a pasar por esas pruebas. Entonces, usted decide si lo hace o no. Si ora para que el Señor le dé para poder pasar esa prueba, o si deja así caer en la trampa. Pierde la prueba. Pero sabemos que detrás de la prueba puede haber una trampa de Satanás, ¿cierto? Ahora, si yo no oro y dejo así, pues mi carne es la que se va a alimentar y me va a arrastrar, y muy seguramente por el acto de la carne no pasaré la prueba, y Satanás va a sacar ventaja de eso, porque Satanás quiere alimentar la carne para que la carne se interponga ante el espíritu y no podamos avanzar. Entonces, la clave aquí es la oración. Nosotros estamos en territorio enemigo. ¿Cómo así que en territorio enemigo? La palabra dice que Satanás es el príncipe de este mundo, que él todavía está gobernando, pero le queda poco tiempo. Entonces estamos en territorio enemigo. ¿Y qué pasa en una guerra cuando estamos en territorio enemigo? Pues estamos muy atentos. Lo que nos decía ahí en Colosenses. Estamos velando, estar pendientes, no descuidarnos, porque la tentación vendrá cuando el creyente esté débil. Ahí es donde van a venir las pruebas, ahí es donde va a venir Satanás a querer ponernos trampas. Entonces, si yo estoy orando, podré pasar la prueba, podré estar firme en esta guerra que tenemos contra el enemigo. Y algo que también hay que analizar es que cada vez que viene la prueba, detrás de la prueba viene una bendición, o detrás de la prueba viene un propósito espiritual para Dios. Entonces Dios va a hacer algo, o Dios me va a dar algo, o Dios me va a promover para algo. Un crecimiento. Va a haber crecimiento. Puede haber un ministerio después de una prueba, ¿sí? Eso es lo que pasa. ¿Qué iba a pasar con el Señor Jesucristo? Él estaba a punto de ser llevado a la cruz. Todos lo iban a abandonar. Era una prueba difícil para él. Iba a ser traicionado, iba a ser negado, iba a ser abandonado. Incluso iba a quedar separado al momento en que recibiera todo el pecado del mundo. ¿Sí? Iba a ser un momento difícil para él. ¿Y qué hizo él? Se apartó a orar. Versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Los deja a ellos, pero al dejarlos a ellos, ya les había dicho, oren porque se acerca la prueba, ¿cierto?
Él ya se los había dicho. Y él se aparta para ir a buscar la comunión con el Padre, para ir a buscar fortaleza de Dios, y confía que sus discípulos estén orando también por el momento tan difícil que se viene, porque no era un momento difícil solamente para el Señor Jesús, también era un momento difícil para todos sus discípulos, porque su Señor iba a ser entregado, porque ellos iban a quedar solos en ese instante, porque venía un momento donde tal vez ellos iban a ser acusados, donde tal vez iban a ser perseguidos, donde tal vez iban a ser criticados. Era algo que iba a pasar en cuestión de unos pocos días. ¿Sí? ¿Qué podemos ver acá? Que hay que orar para que venga la prueba. Muchas veces oramos cuando ya estamos dentro de la prueba, y no está mal, es necesario hacerlo, orar cuando estamos en la prueba, pero lo ideal sería orar antes. ¿Sí? Situaciones difíciles puede haber en varios momentos de la vida. Necesitamos estar orando en constante comunión con Dios para poder superar esos momentos difíciles en la vida. Versículo 42, el Señor entonces se pone de rodillas y dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Miren la oración que está haciendo el Señor: que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo que tú quieras. Hay cosas que a veces son difíciles de masticar, difíciles de asimilar, pero es algo que Dios quiere que nosotros hagamos, o algo por donde Dios quiere que nosotros pasemos. Y el Señor dice: no me voy a salir de voluntad, yo quiero hacer tu voluntad, pero necesito de ti. Eso es lo que está diciendo, porque la prueba vendría. Él iba a quedar separado de la presencia de Dios. Imagínense el Hijo de Dios estando todo el tiempo con Dios, y en ese momento que iba a estar en la cruz, iba a quedar separado del Santo, separado del Dios Todopoderoso. Iba a quedar separado, iba a quedar totalmente como hombre cargando el pecado. ¿Sí? Iba a ser lo más duro para él. Por ese motivo está orando, para pedir fortaleza. Fíjese lo que usted dice, está orando antes de que llegara la prueba. Está orando antes de que llegara la prueba, y Dios es bueno. ¿Por qué? Versículo 43, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Miren esto, viene un ángel del cielo, un ángel para fortalecerlo. Entonces la oración puede ser tan poderosa que se le puede aparecer un ángel a fortalecerlo. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo. Amén. Si no es suficiente con el Espíritu Santo, que debería ser suficiente con el Espíritu Santo, el Señor puede mandar ángeles a fortalecernos, a guardarnos. Y si pasó esto con el Señor Jesucristo, pues también puede pasar con nosotros. ¿Por qué motivo? Porque somos sus hijos, pero también porque su palabra lo dice. Él dice: y ustedes harán las mismas cosas que yo he hecho, y mejores cosas harán. Entonces esto es algo que puede llegar a pasar con nosotros. Y entonces es algo, la oración es algo que a veces estamos dejando de lado, despreciando, dejar el poder de Dios ahí, por medio de la oración. Entonces, si hay fuertes luchas, también hay ayuda de parte del Señor. Utilice lo que el Señor le ha dado. Utilice su palabra, utilice la oración. Si viene un ángel, utilícelo también. Es todo lo que Dios nos ha dado. Y Él fortalecerá. Él nos quiere dar cosas buenas, y no lo haga solo, porque a veces podríamos pensar que no, yo soy tan espiritual que no necesito orar, o tengo tanta palabra que no necesito orar, no voy a defender por mí mismo. No funciona así, no lo haga solo. Dios está dispuesto a interceder por usted. Amén. 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente,
y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Imagínense la agonía, dice ahí, el desespero, que comenzó a sudar gotas de sangre. O sea, su cuerpo ya no aguantaba tanta presión de lo que iba a llegar a acontecer. Pero ¿qué hizo el Señor? Oraba más intensamente, más oración. Entonces, a la situación que se está poniendo bastante complicada le vamos a dar ¿qué? Más oración. No nos vamos a ir a esconder, no nos vamos a ir a llorar, nos vamos a ir a buscar al Señor. Por más que tengamos dolor, por más que parezca fuerte la situación, tenemos que ir a la oración. Hay que intensificarla. De seguro recibiremos algo del Señor, de seguro Él nos va a fortalecer. Dios restaura nuestras fuerzas y así podremos salir adelante, superar esa prueba y superar muchas pruebas difíciles que van a ocurrir. Porque la Biblia lo dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y también confiar porque Él está con nosotros. Mayor y poderoso es el que está con nosotros. Es más que el que está en el mundo. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero hay que buscarlo, hay que estar con Él. Versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. 46. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Los halla durmiendo. ¿Qué les había dicho el Señor que hicieran? Oren y velen, estén pendientes, porque la prueba se acerca. Vino y los halló durmiendo, y dice que por causa de su tristeza estaban cansados y exhaustos. Ahora, pues una persona sin Cristo, ¿qué pasa cuando está muy triste? Ni siquiera puede dormir, o cuando está muy preocupada, no puede conciliar el sueño, tiene mucho insomnio. Ellos están durmiendo. ¿Por qué? Porque estaban igual confiando en su Señor, estaban confiando en Cristo, que a pesar de que iba a pasar algo, el Señor estaba ahí. Pero debieron haber estado orando. Lograr dormir es un alivio para la carne, pero será mucho mejor si oramos. Dormir es un alivio para la carne, pero no para el espíritu. El espíritu necesita oración, el espíritu necesita palabra. Si viene un problema y yo estoy con el Señor, seguramente voy a poder dormir, pero debo orar para que mi carne y mi espíritu estén bien, estén tranquilos, confiando en que el Señor hará algo. Y Él les dice, les pregunta, ¿por qué están durmiendo? Y ya sabemos lo que iba a pasar más adelante. Pedro lo iba a negar, todos iban a salir corriendo a esconderse, todos iban a estar muy asustados por lo que iba a ocurrir con el Señor. Ellos iban a ser esparcidos como ovejas sin su pastor. No tendrían nada más que hacer porque su Señor iba a ser quitado. Iban a tener que esconderse. Entonces, conociendo nosotros la situación, ¿no valía la pena haber orado? ¿Haberse estado preparando para este momento? ¿Haber estado orando ahí con el Señor? Si el Señor ora, ellos debieron haber estado orando también. Es lo que nosotros también tenemos que hacer. Porque Dios dice en su palabra, mi Padre trabaja, y si mi Padre trabaja, pues yo trabajo. Así pasa con nosotros. Nosotros en este momento estamos trabajando para la obra del Señor, además de que estamos en un conflicto espiritual, en una guerra espiritual. Debemos estar preparados por medio de la oración. No podemos ceder ningún solo momento a la tentación. Son dos fuerzas empujando, la una contra la otra.
la carne y la tentación contra la oración y la comunión de Dios, la comunión con Dios. Yo tengo que elegir qué es lo que como hijo de Dios y como creyente debo hacer, qué es lo que voy a alimentar. Si yo cedo a la tentación, seguro pecaré, porque lo que viene después de una prueba, una tentación, es el pecado. Si yo me fortalezco y busco al Señor en oración, pues lograré estar firme y daré un fruto. ¿Qué fruto voy a recibir? Dice también la palabra que el que ora en lo secreto será recompensado en lo público. Algo va a hacer el Señor. Recuerden que después de la prueba viene la bendición, viene la recompensa. Algo pasará. Entonces, no dejemos de orar, hagámoslo constantemente. Recuerden que es el pan de vida, al igual que la palabra, que ambos van de la mano. Y así como comemos pan diario natural para este cuerpo, para esta carne, así mismo la oración y la palabra para nuestro espíritu. Aunque parezca una prueba, ¿no? Llegue una prueba que parezca invencible, Dios nos dará la solución por medio de la oración para poder superar esa prueba y para poder superar cualquier situación. Él dará todo para que nosotros no seamos, nos fortalecerá. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios